Creo que Ya, solamente aquí. ya Ya. empezó. A ver, ahora sí. Mm, Ya después lo editas. Sí, se ve, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Mm, ya. Bueno, a continuación, buenas tardes, compañeros y profesor. Les vamos a explicar algo de lo que investigamos sobre el tema de RAID, que pues, en pocas palabras, es una abreviación del arreglo redundante de discos autónomos. Y este equipo está conformado por su servidor José Heriberto Ríos Pérez, mi compañero Juan Martín Becerra Ruán y José Miguel Aguayo Gómez. Mm, Ok, a continuación les vamos a explicar qué son las configuraciones RAID de discos duros para que pues si en un futuro lo quisieran implementar y aprovecharan esta información que se les va a dar. Este es un sistema que consiste en agrupar de varias formas diferentes los discos duros de un ordenador, en un ordenador. Esto es para que trabajen de forma conjunta. Pues en pocas palabras, es un grupo de discos rígidos que operan como si fuesen uno solo, el cual pues nos puede ofrecer una mayor tolerancia a fallas y más altos niveles de rendimientos que un solo disco duro o un grupo de discos duros independientes. Eso es a grandes rasgos lo que es el concepto de RAID. Y pues, avanza. Bien, nos vamos a meter ya a lo que es los niveles de RAID. En esta ocasión vamos a hablar del nivel cero, el cual se le conoce como fraccionamiento, en donde la información es dividida en pequeñas fracciones que son repartidas entre los discos. Este nivel no brinda tolerancia ante las fallas, ya que no hay redundancia. Y pues como lo mostramos aquí en el dibujo, una de las ventajas y desventajas, bueno, en cuanto a ventajas, es, se da una alta velocidad y tenemos una mayor capacidad. Una de las desventajas es que necesitamos discos iguales, sin backup, y eso sería en cuanto al nivel cero. Bien, pues a continuación, los dejo con mi compañero Juan para que les explique los siguientes niveles. El RAID nivel 1 opera agregando discos duros paralelos a los discos duros principales que ya existen en el computador, de tal manera que si uno de los discos duros llega a fallar, al igual, de forma inmediata puede asumir el control y proseguir con la operación, ya que dispone de idéntica información. Aquí, como puede decir, que agrega discos paralelos, el cual, si se mete información, la misma información se guarda en los dos discos duros. Pues las ventajas es que será igual a un disco solo. Es como si estuvieran en un solo disco porque pues, van a tener la misma información, pero en discos diferentes. Y la ventaja es que puede tener un respaldo en caso de que falle uno, y lo malo es la capacidad, ya que no comparten capacidad y va almacenando la misma información en varios discos. Siguiente. Estos son menos importantes que el anterior. Por ejemplo, el RAID nivel 2 aplica el mecanismo de detención de fallas en discos duros que se mantiene activo en memoria, de tal forma que todos los discos del arreglo suelen ser monitoreados por el mecanismo. Y el RAID nivel 3, el cual la información es repartida entre los discos del arreglo, salvo uno que guarda datos de paridad, de tal manera que todos los bytes de los datos cuentan con su paridad, incrementando de un bit que posibilita detectando errores, además de guardar en un disco particular. Siguiente, por favor. RAID nivel 4. Esta reparte la información entre los discos, dedicándose uno de dichos discos de forma exclusiva para paridad.
Es el recomendado para el almacenado de archivos enormes, donde se requiere asegurar la integridad de los datos. Siguiente, por favor. Y por último, el RAID 5. Este también es uno de los más conocidos, pero es bastante parecido al anterior, con la excepción de la circunstancia de que la paridad no está limitada a un único disco, sino a todo el arreglo. Eso ocasiona que la grabación de información sea mucho más rápida, ya que se requiere acceder a un disco de paridad exclusivo en cada grabación. Por ejemplo, en el disco A puede almacenar la mitad del disco B y la mitad del disco C. En el disco B almacena la mitad del disco A y la mitad del disco C, y en el disco C guarda la mitad del A y la mitad del B. Además que cada uno guarda su propia información. Aparte de guardar la mitad de los demás memorias, también guarda en sí su memoria. Por ejemplo, el disco A guarda la memoria que va en el disco A y la mitad del B y la mitad del C. Entonces, al momento que se pierda un disco, por ejemplo, que se pierda el disco C, pues se puede obtener la primera parte del disco en el disco A y la segunda parte en el disco B. Lo cual, una desventaja de esto es que ocupa mínimo 3 discos. Y pues la ventaja, pues que tiene su respaldo, y además que puede encontrar los archivos más rápidos si se llegan a perder. A continuación, mi compañero José Miguel va a presentar los demás tipos. Bien, efectivamente, mis compañeros hablaban ya sobre los principales, que son básicamente los más comunes de tipos de RAID. Sin embargo, también existen otros tipos de RAID que suelen ser combinaciones de estos mismos, de todos los anteriores que vimos, y que de hecho pueden ser útiles, sobre todo cuando tienes más de 4 discos disponibles para la configuración de la matriz. Y estos son los más comunes, que es el RAID 6. Básicamente esto pues esta no es una combinación de las anteriores, sino más bien es una variable del RAID 5. La diferencia de este es que los datos no se duplican en un solo disco duro, mientras que se reparten en el resto, sino que se duplican solamente en 2. Podemos ver la siguiente. Bien, en el RAID 01 se consigue configurando un RAID 0 con los discos, y sobre estos volúmenes se crea un RAID 1. Entonces, básicamente lo que nos dice es que se requiere por lo menos 4 discos duros con los que se puedan crear al menos 2 matrices de RAID 0 y cada uno de los pares de estos discos. Entonces, luego los componentes de la matriz de RAID 1, utilizando las 2 matrices del RAID 0, y por lo que tienes más velocidad de las de 0, pero con los datos duplicados. La siguiente. Este nivel es básicamente parecido al anterior, que es el RAID 01, pero en esta ocasión es de manera invertida. El RAID 10 se monta sobre un RAID 01, sobre los discos, y con los volúmenes resultantes se configura un RAID 0. Las ventajas de estos dos, tanto del 01 como del 10, es que tienen una mayor velocidad de lectura y escritura, y que aparte goza de las ventajas de tener un RAID 0. Y bueno, que es tolerancia a fallos, ya que se beneficia de las características propias de un RAID 1, aunque la tolerancia a fallos de un RAID 10 será siempre mayor a la de un 01. Las desventajas de tanto del 01 como del 10 es que, bueno, tiene un mayor coste de implementación. Se precisan al menos de 4 discos, y por obvias razones es más caro, aunque también una desventaja es que tiene un mayor desaprovechamiento de almacenamiento frente a un RAID 5. La pérdida de este espacio de almacenamiento es mayor, a pesar de que son diferentes, de que los diferentes niveles poseen una tolerancia a errores. Entonces, aquí el RAID 01 tiene más probabilidades de que falle en su totalidad, ya que si contamos, por ejemplo, con 2 grupos de RAID 01 y fallaran los 2 discos dentro del conjunto, con la mala suerte de
que lo hacen aquellos que guardan la misma información, pues todo el sistema de RAID sería inaccesible. Y esto no ocurriría con un RAID 10, puesto que para todo el conjunto de RAID fallaría, para que todo el conjunto de RAID fallara, debería hacerlo de los subconjuntos del RAID 1 en su totalidad. Entonces, en resumen, con estos, si hay probabilidades de montar un RAID 01 y un RAID 10, siempre es preferible optar por un RAID 10, ya que a igualdad de prestaciones se obtendrá una mayor tolerancia a fallos. El siguiente. Y por último tenemos el RAID 50, que también es conocido como RAID 50 o RAID 05. El RAID 50 es la combinación de un RAID 0 y un RAID 5 y se toman grupos de RAID 5 y los distribuye como si fueran un RAID 0, lo que aumenta el nivel de rendimiento. La ventaja aquí con el RAID 50 es su mayor rendimiento en comparación con el RAID 5 estándar, el normal. La desventaja pues es que su costo pues es mayor y que tiene menos capacidad de poderlo utilizar. Y como ya lo mencionaba, existen dos variables de RAID 50. El RAID 05 también utiliza múltiples grupos de RAID 5 distribuidos en un solo grupo RAID y esto hace que la fiabilidad del grupo RAID aumente, ya que ahora pueden tolerar una unidad de fallos o se averíe uno o ambos en conjuntos de un RAID 5 sin que se pierdan los datos. El RAID 50 es más habitual y toma grupos de RAID 5 y los distribuye como si fueran RAID 0 y debería desencantarse siempre por el RAID 50 para aplicaciones en las que sea importante el ahorro económico de las del RAID 5 y en las que también se necesite, pues desde luego, un mayor rendimiento. A continuación, pues bueno, lo dejaré con mi compañero para que le pueda dar cierre a la presentación. Como conclusión, creemos que montar un sistema RAID es bastante conveniente, sobre todo el RAID 0, ya que es con el cual podemos obtener un importante aumento en el rendimiento. Además de que es una solución económica y no muy común entre los usuarios, en realidad las configuraciones puede haber miles de todos los RAID, como vimos, pero todas van a depender siempre de la cantidad de dinero que poseas, pero independientemente de esto, de la idea que es siempre sacarle el mayor provecho a tu inversión. Entonces, no hay un mejor tipo de RAIDs, simplemente depende de lo que estés buscando, de lo que se necesite y del dinero que tengas actualmente. Listo. Bueno, pues no sé si tengan algo que agregar, algún Juan. No, nada. Ok. Bueno, pues eso sería todo por nuestra parte y pues esperemos que les haya servido algo de información ahí para que pues si en algún momento quisieran hacer alguna configuración de las que les mostramos, pues la realicen. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por ver nuestro video. Igual manera en la descripción tienen nuestros datos por si en algún momento desean alguna configuración, cotización y demás, puedan contactarnos. Like y suscríbete. Vale, hasta luego. A ver, ya nos enseñas el video.